Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi final afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar otro pasaje precioso con el que comenzamos ya el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, de esos pasajes donde se ve la ternura especial de Jesús con una delicadeza pues muy impresionante, ¿no? para con los discípulos y con la gente que le acompaña. Dice así el Evangelio: por aquellos días, habiendo de nuevo mucha gente y no teniendo qué comer, llama Jesús a sus discípulos y les dice: siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si los despido en ayunas, a sus casas desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él preguntaba: ¿cuántos panes tenéis? Ellos respondieron: 7. Entonces él mandó a la gente acomodarse sobre la tierra, y tomando los 7 panes y dando gracia los partió, iba dándoselos a los discípulos, y ellos, para que los sirvieran, y ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos, y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas. Fueron unos 4.000, y Jesús los despidió. Subió a continuación a la barca con sus discípulos y se fue a la región de la Dalmanutá. Es la segunda multiplicación de los panes que pone San Marcos en su Evangelio, y bueno, pues tiene una serie de características muy en común con la primera y que nos hace ver la razón por la que Jesús hace estas cosas, ¿no? Todo parte del misterio de la compasión de Jesús hacia la humanidad, ¿no? Porque dice, habiendo de nuevo mucha gente y no teniendo que comer, llama a los discípulos y les dice: siento compasión, ¿no? O sea, Jesús no hace los milagros porque sí, sino porque siente compasión, ¿no? Porque hay como una necesidad de saciar a la multitud, a la humanidad, y de saciar hasta en los detalles más mínimos, más pequeños, ¿no? Es esa delicadeza del corazón de Cristo que no se resigna solamente a saciar lo más inmediato, a cubrir la necesidad más básica que tiene la gente, sino que quiere saciar el fondo, que le preocupa como lo profundo del corazón, ¿no? Y también le preocupan como las necesidades materiales más perentorias, más inmediatas, ¿no? Que como es esta, ¿no? Tienen hambre, van a desfallecer por el camino. Siento compasión, ¿no? Y de hecho es tan bonito como expresa ese misterio de la compasión Jesús, que es tremendo, ¿no? Dice: siento compasión de la gente porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino. Y algunos de ellos han venido de muy lejos, ¿no? O sea, es esa ternura de Jesús tan tremenda. Primero se da cuenta de que la gente lleva ya 3 días siguiéndole, cosa que Jesús agradece. Qué bonito es esto, porque las enseñanzas de Jesús no es que de repente pasa puntualmente por ahí y da una enseñanza y ya está, ¿no? Sino que hay como una prolongación de la enseñanza de Cristo, ¿no? Una continuidad en la enseñanza de Cristo, ¿no? Y ya está, ¿no? Y Jesús se conmueve por la necesidad de la gente, porque la gente está con él y tiene hambre, ¿no? Y dice que, claro, si los despiden en ayunas, van a desfallecer por el camino, y eso, que hay algunos que han venido de muy lejos, ¿no? Primero, que ¿cómo sabe Jesús de dónde ha venido la gente? Si había 4.000 personas, dice que han venido muy lejos, ¿y tú qué sabes, Señor, no?
Entonces como la ternura delicadísima del corazón de Jesús, que se fija en los detalles, que es muy delicado, que no es como muy brusco, borde, o ya está, mi enseñanza y la vida haya que arree, ¿no? Digo, la gente haya que arree. No, sino que Jesús se fija hasta en las cosas pequeñas, ¿no? Llevan mucho tiempo conmigo, pobrecillos, van a desfallecer, están muertos de hambre, pobrecillos, ¿no? Y eso le conmueve especialmente, ¿no? Sí, o sea, le toca el corazón especialmente, ¿no? Y se fija en eso, ¿no? Hasta en los detalles pequeños. Y luego siempre ponen un brete a los pobres apóstoles, ¿no? Porque cada vez que Jesús empieza así, yo me imagino que los apóstoles dirían, ay Dios mío, ¿qué le está ocurriendo? A ver por dónde nos sale Jesús ahora, ¿no? Ay Dios mío, que está empezando el misterio de la compasión de Jesús. Que es bonito esto, porque qué potencia tiene en el corazón de Dios este misterio de la compasión, que de hecho es el móvil que ha llevado al Padre a la redención, ¿no? O sea, la historia de la salvación, la historia de la redención parte de la compasión de Dios por un mundo sin redención y dice, hagamos redención. O sea, Dios quiere redimir el mundo, Dios quiere como curar las heridas de una humanidad doliente, de una humanidad que está bueno, pues así como herida, como necesitada, ¿no? Y Dios quiere saciar, ¿no? La redención es eso, Dios que no se resigna a ver a una humanidad despistada y perdida, ¿no? Dice, hagamos redención. Bueno, pues es el misterio de la compasión. Siento compasión de esta gente, ¿no? En Oseas dice, tengo el corazón dentro de mí trastornado, y en Isaías también, ¿no? Es como el corazón revuelto contra mí, ¿no? Siento compasión de esta gente porque llevan ya 3 días. Hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Si los pido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino. Y algunos dicen, tal. Dice, sus discípulos dicen, pero bueno, o sea, sus discípulos están ya temblando. Dicen, ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el descampado, en el desierto, en el descampado, ¿no? Como diciendo, oye, no se te ocurra, Señor, pretender saciar a esta gente cuando no tenemos medios, no hay posibilidad de saciar a esta multitud, no hay posibilidad, no tenemos la capacidad de pescar tan rápidamente, no, o de dar panes tan rápidamente, no, es que no hay posibilidad, ¿no?, de saciar a esta multitud, ¿no? ¿Cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto, ¿no? Y cuando la Iglesia como que se resiste, como que le cuesta esto saciar a la multitud, ¿no? Pues, o sea, lo que hace al decir eso, o sea, cuando la Iglesia dice es imposible, ¿no? Cuando los discípulos dicen es imposible, es cuando queda de manifiesto que si hay un milagro es solo por obra de Cristo, solo por obra de Dios, ¿no? Y aquí sucede esto, ¿no? Es imposible, y entonces Jesús dice, ¿cuántos panes tenéis? ¿No? No. Si yo no os pido que vosotros hacéis a la multitud, yo solo os pido que coloquéis vuestros panes a disposición del milagro, ¿no? O sea, que ofrezcáis lo que tenéis. Nadie te pide más de lo que tienes, pero sí lo que tienes, ¿no? Y con totalidad, o sea, no, da lo que tienes, pero todo lo que tienes, ¿no? Y a ver cómo sucede el milagro, ¿no? Entonces, cuando el hombre da todo lo que puede dar, ¿no? Y se pone en manos de Dios, pues Dios hace el milagro. Dios obra el milagro y sucede esa multiplicación de los panes, ese milagro mesiánico que indica pues, que estamos en un tiempo nuevo, ¿no? Por eso dice, ¿cuántos panes tenéis? 7. Entonces mandó a la gente a acomodarse sobre la tierra. De nuevo, es que es tan parecida a la primera multiplicación de los panes, porque de nuevo hay como una atención constante como a la humanidad de Cristo, ¿no? ¿Cuántos panes tenéis? 7, ¿no? Como diciendo, con 7 no hacemos nada para toda esta multitud, que son 4.000. Es imposible que hagamos nada con estos panes contra el hambre de la multitud, ¿no? Y él manda acomodarse con esa ternura tan grande como en el primado, manda acomodarse, manda sentarse ahí cómodamente, y sobre la tierra, y tomando los panes,
dando gracias, los repartió y los iba dando a sus discípulos para que los sirvieran y los sirvieron a la gente, ¿no? O sea, los discípulos son los intermediarios entre el milagro que ha sucedido y la gente que lo necesita, ¿no? Y entonces Jesús quiere hacer partícipes a los discípulos como a nosotros. O sea, siempre que el Señor quiere hacer algo por medio de nosotros, cuenta con nosotros. Y de hecho, el Señor no puede llegar a este mundo si nosotros no se lo permitimos, si nosotros no cedemos, si nosotros no abrimos el corazón para que pueda suceder, ¿no? Y esto nos cuesta mucho en general, que Dios haga los milagros, permitirle a Dios hacer los milagros. Nos cuesta mucho porque somos como muy racionalistas y entonces encerramos la gracia en un corsé de lógica. Y es una pena que encerremos la gracia en la lógica, ¿no? Bueno, pues ¿cuántos panes? 7. Con esto no podemos hacer nada, pero ya veréis, ponedlo en manos de Dios, ¿no? Entonces los acomoda, no sé qué, tal. Y pronunciándola, dice, pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran, los pececillos también, ¿no? Y los repartieron a la gente, ¿no? Es bonito. O sea que el Señor hace el milagro contando con la colaboración de los apóstoles que hacen llegar el milagro a la gente, ¿no? Tanto los panes, después de acomodarlos, iban dándolos y sus discípulos, a sus discípulos para que los sirvieran, y ellos los sirvieron a la gente, ¿no? Les va dando. También unos pocos pececillos, y pronunció la bendición sobre ellos, mandó que también se los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron los trozos de sobrantes y rellenaron 7 puertas. Esto es tremendo, siempre pasa eso, ¿no? O sea, lo que sobra de la acción de Dios siempre es mayor de lo que uno presenta, ¿no? Uno presenta su incapacidad, su pequeñez, 7 panes, ya está, ¿no? Y unos pececillos, ¿no? Y Dios hace el milagro, y cuando hace el milagro, lo que sobra es mucho más del punto de partida. Y es que siempre en los milagros de Dios, siempre sobra mucho. Siempre sobra mucho. Entonces, también los pececillos, tal, los repartió y iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la gente. También los pececillos, pronunciando la bendición, mandó que también los sirvieran, comieron y se saciaron y recogieron los trozos sobrantes. 7 puertas. Subió a continuación a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta, ¿no? O sea que es el Señor que va por aquí y por allá esparciendo la buena noticia, esparciendo o anunciando la llegada del reino con los signos que le acompañan, porque los signos apuntan a esta realidad nueva que ha comenzado, que es el reino de los cielos, ¿no? Y esa realidad tiene que verificarse en el mundo real, tiene que notarse, ¿no? O sea, tiene que haber como un avance de la gracia de Dios, ¿no? Y se tiene que notar, no vale decir, bueno, pues sí, más o menos se nota. No, se tiene que notar, ¿no? Entonces la multiplicación de los panes se visualiza. Y sobran 7 canastas, 7 puertas, ¿no? Y los peces igual, sobran un montón, ¿no? Dice, también los pececillos, ¿no? Dice, fueron 4.000 tal igual. Dice, comieron y se saciaron y recogieron de los trozos sobrantes 7 puertas. Aquí esto también parece que es precioso. Comieron y se saciaron. Hay un momento en el que, hablando con San Felipe, lo recoge San Juan, dice, ¿con qué compraremos panes para dar de comer a esta multitud? Y San Felipe, que era un poco depresivo y poco lanzado, dice, 200 denarios de pan no basta para que cada uno le toque un pedazo, ¿no? Pero yo pienso, nadie está soñando con que a cada uno le toque un pedazo. Dios está soñando con darse a lo bestia. Y ya está. Ya está, ¿no? Entonces, dice, se saciaron, comieron y se saciaron. Cuando Dios hace el milagro, no se da con cuentagotas. Cuando Dios se da, ¿no? Y por eso, aquel que aprende de Dios y quiere vivir como Dios, cuando se da. No vale darse con cuentagotas, no vale protestar de que pues haya un agente externo a la familia y a veces pues como cueste un poco como acoger, ¿no? Entonces, bueno, pues no, ya está, es lo que hay y uno tiene que aprender pues a vivir con gozo lo que a uno se le da, ¿no?
dice, cogemos los dos sobrantes, 7 puertas llenas, ¿no? Y ahora tiene que venir al resto, ¿no? Subió a continuación a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanutá, ¿no? O sea, una región una región a la que tiene que evangelizar, ¿no? O sea, el Señor va por todo Israel evangelizando, ¿no? Haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, como dice esa frase de la que hablan tanto de Jesús, ¿no? Haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Ya está, es el resumen de la vida de Cristo, ¿no? Y en ese hacer el bien, fijaos que cuando llegue luego la pasión atarán las manos de Cristo, porque le tienen miedo a las manos de Cristo, pero Cristo bendice con las manos. Entonces cuando uno se pregunta, ¿qué maldad han hecho las manos de Cristo para que estén crucificadas, para que estén atadas, ¿no? Pues lo que han hecho es multiplicar los panes, saciar a una multitud, acariciar, bendecir, cuidar, ¿no? O sea que benditos a Dios, ¿no? Benditos a Dios. Y luego insiste también que es interesante, ¿no? En la cantidad de la gente que se sació, que fueron unos 4.000. Son de estos milagros del Señor que a mí por lo menos es que me encantan porque nosotros a veces nos damos un poco con cuentagotas, ¿no? Nos cuesta porque pensamos que si me doy del todo no tengo nada más que dar, ¿no? Y me da como miedo perder esa capacidad de entrega que yo tengo cuando pienso que el otro puede querer recibir de mí algo que le merece la pena, ¿no? Y que le puedo dar yo, ¿no? Pero cuando no hay nada en mí que merezca la pena, cuando nos cuesta darnos, ¿no? Bueno, pues aquí los discípulos dan lo que tienen. ¿Cuántos panes tenéis? 7, pues venga, suficiente para salir a la multitud. Que eran unos 4.000. O sea que se dice rápido y ya está, ¿no? Pero bueno, la multiplicación de los panes que indica el comienzo del tiempo mesiánico, esos milagros de plenitud que apuntan al banquete escatológico del reino de los cielos del que habla Isaías, el banquete real, ¿no? Que nos cuesta mucho reconocer que está sucediendo pues un milagro ahí y ya está, ¿no? Y nos cuesta mucho no estar en el ajo, no ser los conductores del milagro. Bueno, nos cuesta. Lo ponemos ahí en manos de Dios con mucha humildad y ya está, ¿no? Pidiéndole pues que se haga su plan y su voluntad y no tanto el nuestro, ¿no? Aunque queremos que el plan nuestro se haga con lógica, ¿no? Con lógica. Entonces, para estar adornado, pues adornémoslo, ¿no? Entonces, pues esto es muy importante, ¿no? Porque en el centro del pasillo está Dios para ser adorado y en los otros pasillos también, ¿no? Y como en los otros ambientes también, ¿no? Y lo que sucede, en el fondo sucede como un testimonio de alguien que lo está haciendo, ¿no? Y por eso es muy importante que no nos quedemos solo con una vivencia como muy materialista del milagro, que no nos quedemos solo en la consideración lógica de la realidad y de la materia, sino que vayamos más allá, que veamos en profundidad, ¿no? Y que nos demos cuenta, pues, de lo que está haciendo el Señor, de cómo está mostrando esa realidad nueva, que nos cuesta un poco a veces reconocer y que, sin embargo, pues el Señor ha venido a inaugurar un tiempo nuevo, que es el tiempo de la superabundancia. Él ha venido a saciar a la humanidad, pero no es que Él nos dé las cositas que nos sacian, sino que Él nos invita al banquete en el que somos saciados, que es distinto. Entonces lo que tiene que hacer un camino pues de acercamiento al Señor, un camino de entrega al Señor, un camino de reconocer pues la grandeza del don de Dios, ¿no? Y un dejarse creer por el Señor de esa manera tan bonita. A veces nos cuesta un poco entenderla, pero es un camino bonito, ¿no? Donde el Señor toma la iniciativa para ser como el agente de la misión, ¿no? Sin grandes aparatos emotivos o lo que sea, ¿no? Bueno, pues uno hace la misión con la humildad del que es invitado a hacerla y ya está, ¿no? Ojalá que nos conceda el Señor vivir así, ¿no? Gozando de ese ser saciados por la delicadeza del Señor,
y a la vez participando de esa ternura de su corazón, que se da cuenta de las cosas más frágiles y por lo tanto más bonitas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.